Hola y bienvenidos a Catarsis. Hoy tenemos para ustedes un contenido especial que no se querrán perder. Nos adentraremos en las páginas de una de las obras más influyentes y debatidas de la historia política. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Publicado en el siglo XVI, este tratado revolucionó la manera en que pensamos sobre el poder, la política y el liderazgo. Pero ¿qué hace a El Príncipe tan especial y por qué sigue siendo relevante en nuestros días? Nos sumergiremos en el contexto histórico de Maquiavelo, exploraremos las principales ideas y conceptos que plantea en su obra y discutiremos cómo estas lecciones han trascendido el tiempo, influenciando no solo a líderes políticos, sino también a pensadores, estrategas y a cualquiera interesado en la dinámica del poder. Desde la virtud y la fortuna, pasando por el arte de la guerra hasta el uso de la crueldad y la misericordia, El Príncipe nos ofrece una visión cruda pero realista de lo que significa gobernar. Pero, ¿es Maquiavelo tan maquiavélico como la historia nos ha hecho creer? Quédate con nosotros mientras desglosamos las enseñanzas de El Príncipe, analizamos sus personajes más emblemáticos y revelamos cómo este antiguo texto sigue siendo aplicable a los desafíos contemporáneos de la política y el liderazgo. Así que, si eres un apasionado de la historia, la política o simplemente tienes curiosidad por entender las mecánicas detrás del poder, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún contenido. Prepárate para un viaje al corazón del pensamiento político con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Comencemos. El Príncipe es un tratado político escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513, pero publicado póstumamente en 1532. Esta obra es considerada uno de los primeros trabajos de filosofía política moderna y realismo político. Maquiavelo escribió El Príncipe para ofrecer una guía sobre cómo adquirir y mantener el poder a Lorenzo de Medici, gobernante de Florencia. La obra se divide en 26 capítulos, donde Maquiavelo discute diferentes tipos de principados, hereditarios, nuevos, mixtos y eclesiásticos, y las prácticas recomendadas para gobernar eficazmente. Maquiavelo argumenta que los gobernantes deben ser pragmáticos, racionales y dispuestos a emplear la crueldad y el engaño si esos medios garantizan la estabilidad y el poder del Estado. La famosa frase «el fin justifica los medios» se asocia comúnmente con Maquiavelo y El Príncipe, aunque nunca se dice textualmente en la obra. El autor insiste en que el gobernante ideal debe ser un zorro para reconocer trampas y un león para aterrorizar a los lobos. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo ha influenciado profundamente el pensamiento político occidental, introduciendo un realismo político que rompe con la tradición idealista previa. Maquiavelo desplaza el foco de lo que debería ser a lo que es, analizando el poder y cómo se conserva sin una consideración prioritaria por la moral o la ética. La premisa central de que la estabilidad y la eficacia del gobierno justifican el uso de cualquier medio necesario es tanto revolucionaria como controversial. Maquiavelo no aboga ciegamente por la crueldad o el engaño, más bien, propone estos métodos como herramientas en circunstancias específicas donde la estabilidad del Estado está en riesgo. La obra refleja la observación aguda de Maquiavelo sobre la naturaleza humana, proponiendo que los gobernantes deben adaptarse a las circunstancias cambiantes con flexibilidad y astucia. El impacto de El Príncipe trasciende el ámbito político. Su realismo y enfoque pragmático han encontrado resonancia en áreas como la estrategia empresarial y la negociación. La obra desafía a los líderes a enfrentar la realidad de sus circunstancias sin ilusiones, preparándolos para la complejidad de la toma de decisiones en el mundo real. El Príncipe revela un texto profundamente pragmático que se enfoca en el resultado más que en la ideología. Maquiavelo se desvía de las nociones aristotélicas de gobierno basadas en la virtud, sugiriendo en cambio que el éxito y la supervivencia del Estado son las máximas virtudes. Esta obra es un estudio detallado sobre la naturaleza del poder y cómo se adquiere, se mantiene y se pierde. Maquiavelo enfatiza la importancia de la imagen pública del príncipe, aconsejando que parezca ser virtuoso, aunque deba actuar en contra de la virtud cuando la situación lo requiera.
El tratado también analiza la importancia de la milicia propia, en lugar de mercenarios, y la necesidad de la astucia política. Maquiavelo demuestra un entendimiento profundo de la psicología humana, argumentando que los gobernantes deben manipular las percepciones de sus súbditos y oponentes para mantenerse en el poder. Personajes en El Príncipe. No tiene personajes en el sentido tradicional, pero Maquiavelo hace referencia a una amplia gama de figuras históricas para ilustrar sus puntos. Lorenzo de Medici, a quien está dedicada la obra. Lorenzo di Piero de Medici, a quien Maquiavelo dedicó El Príncipe, fue parte de la poderosa familia Medici de Florencia. Asumió el poder en una época turbulenta para la ciudad-estado de Florencia, enfrentándose tanto a desafíos internos como a la presión de potencias extranjeras. A pesar de su breve gobierno, su época estuvo marcada por la complejidad política y la lucha por mantener la estabilidad y el control de Florencia. La dedicatoria a Lorenzo di Piero de Medici tenía varios propósitos. Ofrecer consejos políticos. Maquiavelo pretendía proporcionar una guía práctica sobre el gobierno y la adquisición del poder, basada en su extensa experiencia y observación de la política italiana e internacional. Ganarse el favor de los Medici. Al dedicarle el libro a Lorenzo, Maquiavelo buscaba posiblemente reconciliarse con los Medici y regresar a la política activa, o al menos ganar el mecenazgo de la poderosa familia Medici. Influencia y legado. A través de El Príncipe, Maquiavelo quería influir en el liderazgo de Florencia, ofreciendo estrategias para preservar el Estado florentino y promover la grandeza de Italia, que en ese momento estaba fraccionada y dominada por potencias extranjeras. Maquiavelo veía en Lorenzo di Piero de Medici una figura joven y potencialmente influenciable, capaz de unificar Italia y restaurar su antigua gloria. Sin embargo, El Príncipe trasciende su dedicatoria y contexto original, convirtiéndose en un tratado fundamental sobre el poder político y la realpolitik. La obra es un estudio detallado de la naturaleza humana, el poder, y cómo un gobernante puede mantener el control sobre sus súbditos y territorios, temas que han encontrado resonancia a lo largo de los siglos en diversas esferas de la gobernanza y liderazgo. César Borgia. Ejemplo de liderazgo audaz y decisivo. César Borgia, también conocido como Duque Valentino, fue un personaje crucial en el período del Renacimiento italiano y figura prominentemente en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo como el ejemplo por excelencia de cómo adquirir y mantener el poder mediante la astucia, la determinación y, en ocasiones, la crueldad. Nacido en 1475, César era hijo de Rodrigo Borgia, quien más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI bajo el nombre de Borgia, una de las familias más poderosas y controvertidas del Renacimiento. Ascenso al poder. César inicialmente fue encaminado hacia una carrera en la Iglesia y se convirtió en cardenal a una edad joven. Sin embargo, tras la muerte de su hermano Juan Borgia, cambió de rumbo, renunció al cardenalato y se embarcó en una carrera militar y política. Con el apoyo de su padre, el Papa, César buscó crear un Estado centralizado en Italia que estuviera bajo su control. Utilizó una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y fuerza militar para expandir sus territorios, que en su apogeo incluyeron partes importantes de la región de Romaña y las Marcas en Italia. Maquiavelo y César Borgia. Nicolás Maquiavelo estuvo presente en varias misiones diplomáticas a la corte de César Borgia y tuvo la oportunidad de observar de primera mano sus tácticas y estrategias. Maquiavelo quedó impresionado por la habilidad de Borgia para manejar tanto aliados como enemigos, su uso eficaz de la fuerza y la diplomacia, y su capacidad para tomar decisiones rápidas y decisivas. En El Príncipe, Maquiavelo utiliza a César Borgia como un ejemplo clave de un líder que, aunque no moralmente ejemplar en el sentido tradicional, entendió cómo ejercer el poder de manera efectiva en un mundo político tumultuoso. Una de las anécdotas más famosas de El Príncipe, relacionada con Borgia, es su empleo de Remirro de Orco, un lugarteniente cruel a quien Borgia utilizó para restablecer el orden en Romaña. Una vez que Romaña fue pacificada
y la crueldad de Orco se había vuelto políticamente perjudicial, Borgia lo hizo ejecutar y colocar su cuerpo cortado en dos en la plaza pública como evidencia de su capacidad para imponer y luego restaurar la justicia. La lección de César Borgia. Para Maquiavelo, César Borgia representaba el ideal del príncipe que, aunque no siempre virtuoso en el sentido convencional, poseía la virtud. Una palabra italiana que Maquiavelo usa para referirse a todas las cualidades que un príncipe necesita para adquirir y mantener el poder, necesaria para alcanzar y sostener el poder. La capacidad de Borgia para navegar por el complejo panorama político de Italia, combinando la fuerza y la astucia, sirvió como un modelo poderoso para el argumento central de Maquiavelo, que el éxito y la estabilidad del Estado son los criterios finales por los cuales un príncipe debe ser juzgado, no su adhesión a las convenciones morales tradicionales. Fernando de Aragón. Alabado por su astucia política. Fernando de Aragón, también conocido como Fernando el Católico, fue rey de Aragón y junto con su esposa Isabel I de Castilla, uno de los monarcas reinantes de los reinos católicos de España. Su reinado estuvo marcado por importantes eventos, como la finalización de la Reconquista con la captura de Granada en 1492, el patrocinio del primer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y la implementación del Tribunal de la Inquisición española. Bajo Fernando e Isabel, España se convirtió en una potencia mundial unificada y comenzó su expansión imperial en América. Nicolás Maquiavelo menciona a Fernando el Católico en El Príncipe como un ejemplo sobresaliente de un monarca que utilizó la astucia y la prudencia para consolidar y ampliar su poder. Maquiavelo lo admiraba por varias razones. Astucia política. Fernando era conocido por su habilidad para manejar asuntos de Estado de manera astuta y estratégica. Maquiavelo destacó su uso de la diplomacia y el engaño como herramientas para alcanzar sus objetivos políticos, características que valoraba en un líder. Fortalecimiento del poder interno, la unificación de España bajo su gobierno y su capacidad para imponer la autoridad real sobre nobles anteriormente poderosos demostraron su habilidad para consolidar el poder interno, un tema central en El Príncipe. Expansión territorial. La conclusión exitosa de la Reconquista y el inicio de la expansión española en el Nuevo Mundo fueron vistas como ejemplos del tipo de liderazgo audaz y de visión de futuro que Maquiavelo admiraba. Uso de la religión. Fernando utilizó la religión como una herramienta para legitimar su reinado y políticas, incluida la expulsión de los judíos y musulmanes de España, lo que Maquiavelo veía como una muestra de astucia política, alineando los intereses religiosos con los objetivos estatales para fortalecer su dominio. Importancia en El Príncipe. Maquiavelo usó a Fernando el Católico como un caso de estudio de un gobernante que encarnaba muchas de las cualidades que él teorizaba eran necesarias para el mantenimiento y la expansión del poder. En El Príncipe, Maquiavelo argumenta que, en ciertas circunstancias, un líder debe estar dispuesto a actuar más allá de las consideraciones morales convencionales para asegurar el estado y el bienestar de sus súbditos. En este sentido, la figura de Fernando sirvió para ilustrar cómo la astucia, la estrategia política y un cierto grado de inmoralidad podían ser utilizadas efectivamente para conseguir y mantener el poder. A través del ejemplo de Fernando, Maquiavelo expone cómo la combinación de astucia, pragmatismo y una visión estratégica de largo plazo pueden consolidar el poder de un gobernante y asegurar el éxito de un Estado. Esto resonaba profundamente con la tesis principal de El Príncipe sobre la naturaleza del poder y la gobernanza, haciendo de Fernando un caso de estudio crucial en la obra maestra de Maquiavelo. Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey de Macedonia desde 336 hasta su muerte en 323 a.C., es uno de los líderes militares más célebres de la historia. Conquistó la mayor parte del mundo conocido en su época, incluyendo el imperio aqueménide de Persia y regiones que abarcan hasta lo que hoy conocemos como India. Su capacidad para expandir su imperio y asegurar la lealtad de sus súbditos, junto con su visión de integrar a los pueblos conquistados a través de prácticas como el matrimonio masivo en Susa,
lo convierten en una figura de estudio perenne en temas de liderazgo, estrategia militar y gestión de imperios. Nicolás Maquiavelo menciona a varios líderes históricos en El Príncipe, su tratado sobre el poder político y el liderazgo. Aunque su enfoque principal no está en Alejandro Magno, Maquiavelo lo utiliza, al igual que a otros gobernantes de la antigüedad, para ejemplificar ciertas cualidades o lecciones sobre el ejercicio del poder. Alejandro es recordado no solo por sus hazañas militares, sino también por su habilidad para mantener unido un vasto imperio, compuesto por diversas culturas. En el contexto de Maquiavelo, la figura de Alejandro Magno sirve para ilustrar varios principios clave. La virtud. Maquiavelo sostiene que la virtud de un príncipe, entendida como la suma de cualidades como la valentía, la astucia, la prudencia y la capacidad para actuar de forma decisiva, es crucial para adquirir y mantener el poder. Alejandro, con su excepcional habilidad militar y liderazgo, ejemplifica esta virtud. La fortuna. Otro tema maquiavélico es el de la fortuna, que representa las circunstancias sobre las cuales los individuos tienen poco o ningún control. Maquiavelo argumenta que aunque la fortuna juega un papel en el éxito, son las acciones del príncipe, su virtud, las que determinan cómo se navegan estas circunstancias. Alejandro, enfrentando y superando enormes desafíos a través de su habilidad y decisión, demostró cómo se puede dominar la fortuna. La expansión del imperio. La capacidad de Alejandro para conquistar y luego mantener el control sobre un vasto territorio se alinea con el análisis de Maquiavelo sobre cómo un príncipe debe actuar para adquirir nuevos territorios y conservarlos. A través de la integración y el respeto de las culturas locales, Alejandro logró mantener el control de su imperio, un enfoque que Maquiavelo ve favorablemente. El uso de la fuerza y la clemencia. Maquiavelo reconoce la importancia de saber cuándo ser severo y cuándo ser misericordioso. La campaña de Alejandro ofrece ejemplos de cómo la aplicación equilibrada de la fuerza y la clemencia puede ser efectiva para gobernar un imperio diverso. Alejandro Magno, por lo tanto, sirve en El Príncipe de Maquiavelo como un ejemplo de liderazgo efectivo y estratégico, ilustrando la importancia de la virtud, el manejo de la fortuna, la expansión y mantenimiento del imperio, y el balance entre la fuerza y la clemencia en el ejercicio del poder. Comparación con la conducta humana y la sociedad. El Príncipe refleja y ofrece percepciones sobre la naturaleza humana, especialmente en contextos de poder y liderazgo. La perspectiva de Maquiavelo sugiere que las personas están motivadas por el interés propio, una idea que resuena a través de las teorías modernas de economía y psicología social. La obra también implica que la estructura de la sociedad y sus instituciones deben diseñarse teniendo en cuenta esta realidad inmutable de la naturaleza humana. En la sociedad contemporánea, podemos observar paralelismos con las tácticas maquiavélicas en la política, el mundo corporativo y la diplomacia. La idea de que los líderes deben ser flexibles y capaces de adaptarse a las circunstancias, incluso si eso significa comprometer sus principios éticos, se puede ver en muchas decisiones difíciles que enfrentan los líderes actuales. En resumen, El Príncipe de Maquiavelo ofrece un análisis crudo pero realista del poder y la política, uno que sigue siendo relevante para entender tanto la conducta humana como las estructuras de la sociedad moderna. Y recuerda, el enigma te lleva a donde el dogma no puede.